Dr. Stelco. Creo Que el doctor nada más no estuvo, ¿no? Bueno, entonces para hacer un refresh de eso, la tecnología de grapado, hablando propiamente de la forma del grapeo, de las recargas, vamos a decirlo así, ha cambiado para Medtronic. Antes nosotros teníamos una tecnología que le llamábamos DST para el caso de las grapas abiertas, o tecnología Legacy que le llamábamos para grapas laparoscópicas. ¿Sí? Y es más o menos lo que hay en el mercado actualmente, y tienen todas las plataformas de casas comerciales un poquito más grandes y todas las copias que han venido del mercado asiático y de otras procedencias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esas tecnologías, y que hasta en algún momento la tuvimos nosotros, hablamos de grapas de una sola altura, ¿no? Toda la plataforma de grapeo, todas las grapas dentro del cartucho tienen la misma altura de grapa, ¿no? Y hablábamos, o mejor dicho, lo identificábamos de acuerdo a los colores, y eso nos servía como referencia para saber si era para utilizar un tejido vascular, un tejido delgado, un tejido medio, un tejido grueso, ¿no? Eso es lo que normalmente por los cuales ustedes se guían. Entonces, cuando usábamos una carga de color blanco o gris, inclusive, porque también había cargas de color gris, la utilizábamos para un tejido vascular. Hablábamos de cargas que tenían en toda la línea de grapeo alturas de grapa de 2 a 2.5 milímetros de altura y una compresibilidad o una grapa cerrada de más o menos 0.75 milímetros a 1.5, ¿no? Luego pasábamos a las grapas azules, que eran normalmente alturas de grapa de 3.5 a 3.8 en todas las líneas de grapa, y las grapas verdes de 4.8. Eso es lo que se manejaba hasta hace 10 años. Digo 10 años porque hace 10 años sí, doctor. Podemos, ¿verdad? Sí, claro. Para que de repente, porque por ejemplo, básicamente siempre uno escuchaba la azul, la utilizaban, que sirve para colon, para el intestino delgado, ¿no? La azul, la carga azul, como dice, tiene la misma altura de la grapa, pero la grapa es como cualquier grapa, ¿verdad? Como una C, y que cuando se cerraba la grapa terminaba siendo una B, ¿verdad? Y obviamente se acortaba la grapa. Entonces el otro color, la verde, que era para más alta la altura de la grapa, era para estómago. Por ejemplo, en estómago se utilizaba mucho la grapa verde, ¿no? Pero esos son criterios que uno utiliza como genéricos, ¿no? Porque cuando ya tú estás con el paciente, de repente la pared del estómago no, tú la ves y dices, oye, pero no es tan gruesa. Entonces puedes cambiar y decir, mira, no utilicemos grapa verde, vamos a utilizar grapa azul. Y eso sí tiene importancia porque si la grapa es muy corta, las patitas de la grapa, y el tejido es muy grueso, al cerrar pueden necrosar el tejido porque ya no va a haber buena irrigación. Entonces, muy importante la altura de la y lo que él está explicando, pues todavía hay muchas grapas así en el país y probablemente van a haber un buen tiempo. Por supuesto que sí. Entonces, uno se guía en realidad siempre nos guiamos del color de la grapa, pero uno tiene que, más que el color, saber la altura, o sea, conocerla y leer el inserto para ver a qué tejido le aplica, ¿no? Porque ahí puede ser el inicio de un error, ¿no? Un error puede tener, y si la grapa es muy alta para el tejido, al cerrar queda muy abierto y entonces te sangra. Tampoco es bueno, por ejemplo, usar una grapa verde de repente en colon, porque te va a quedar, como no va a ajustar bien el tejido, te va a sangrar. Tiene que ser esa medida en la que al cerrar que te permita perfundir, que irrigue, pero también que no sangre. Ese es el gran reto que se ¿no? tiene con el tema de grapado, como menciona el doctor Chico. La variabilidad que hay en los grosores de tejido, ¿no? Y es importante, más allá de de las indicaciones que da la casa comercial, también depende mucho también de la experiencia de ustedes, de saber frente a qué tipo de tejido está. Porque pueden estar frente a un mismo órgano en diferentes pacientes y va a variar entre la condición del paciente, cirugías previas, incluso el género, es más delgadito, exacto, la edad del paciente, los tejidos también son más pequeños, o sea, varios factores y que influyen en la formación o en la eficacia que se puede tener con el uso de un dispositivo. Algo que también es importante revisar
es también los insertos de los productos. Muchas veces con tecnologías nuevas nos guiamos de la información que nos puede dar la casa comercial, pero siempre darle una revisada a los insertos. En los insertos también se encuentra bastante información con respecto al uso, ¿sí? Entonces, eso es lo que normalmente ustedes tenían o tienen en mente cuando hablamos del tema de grapado, ¿no? Los colores de grapas, grises, blancos, azules, verdes. Pero nosotros ya cambiamos la tecnología, ¿sí? La cambiamos hace más o menos 10 años. Hace 10 años nosotros lanzamos al mercado no solamente una nueva plataforma de grapas, sino un nuevo concepto con el tema de grapeo, ¿sí? No solamente pensábamos en que el tejido debía estar adecuadamente comprimido para evitar en este caso que se abra o el tema del sangrado, sino también añadimos un tema del concepto del tema de la recuperación de ese tejido, ¿no? Un tejido que no se recupera o que ha sido sometido a un estrés, sea por el procedimiento o sea por la manipulación, puede tender a necrosarse, ¿no? Y si esa necrosis no es controlada o simplemente no le permitimos al órgano recuperarse, el uso del dispositivo, en este caso el tema de sutura mecánica, puede fracasar. No por mal uso del dispositivo, no por mal cierre de la grapa, sino simplemente el tejido se necrosó y terminan habiendo dehiscencias o fístulas con grapas totalmente bien formadas, pero que el tejido simplemente se necrosó y la grapa se desprendió, ¿sí? Entonces, cambiando ese concepto de que no solamente es que cierre bien, que comprima bien el tejido y que no sangre, cambiamos el concepto a una tecnología que le llamamos Tri-Staple, ¿sí? Cambiamos porque la mayoría de las cargas hasta ese momento tenían 2 líneas de grapeo a cada lado de la línea de corte. O sea, tenemos una cuchilla al centro y a cada lado teníamos 2 líneas de grapeo, ¿no? Añadimos a la tecnología 3 líneas a cada lado de la línea de corte, pero no solamente por eso la llamábamos Tri-Staple, sino que cambia la tecnología a un sistema que le llamamos grapeo escalonado, ¿sí? Y grapeo escalonado, ¿por qué? Porque cambiamos de tener una altura de grapa uniforme en toda la carga a tener 3 alturas de grapas diferentes. Precisamente por lo que mencioné el doctor hace un rato, la variabilidad en los grosores de los tejidos, ¿sí? Realmente es muy difícil saber cuál es el grosor del tejido que vamos a grapar, ¿no? Puede tenerse un tacto del grosor, pero no termina determinando que toda la línea de grapeo vaya a ser de ese o vaya a estar destinado para ese grosor. Entonces cambiamos el concepto y para poder identificar esta nueva tecnología también cambiamos los colores de las cargas, ¿sí? Entonces vamos a migrar las cargas de color blanco, las vamos a migrar a una carga de color, ahora de color beige, ¿sí? Esta es una carga de color beige que está indicada para tejido vascular o delgado, ¿sí? Y en la cual si teníamos una altura de grapa normalmente para vascular de 2.5, ahora en esta carga vamos a tener de la línea de corte hacia afuera alturas de grapa de 2 milímetros, 2.5 y 3 milímetros de altura, ¿sí? Entonces está indicada para tejido vascular. Luego tenemos las cargas de tejido o cargas moradas que están indicadas para tejido medio a grueso. ¿Qué alturas de grapa tenemos acá? 3, 3.5 y 4 milímetros de altura. Y luego tenemos las cargas de color negro que están orientadas a tejido un poco más retante, extra grueso. ¿Qué colores o qué alturas de grapa tenemos en caso de las cargas negras? Tenemos alturas de grapa de 4, 4.5 y 5 milímetros de altura, ¿sí? Podemos ir en vejiga. ¿Ustedes alguna vez no usan grapa? ¿Por qué? Pero ¿hay alguna que tú sepas? ¿O es muy grueso? Depende también de los factores que se le dan. Pacientes con obstrucción crónica de la vía urinaria, esas vejigas son gruesas. Entonces depende. Siempre afiamos, realmente con Vicryl. Las neovejigas sí. ¿O también las hacen a mano? Manual, no utilizamos. E incluso para las cistectomías, cuando hacemos Bricker, utilizamos hilio, tampoco. Pero en otros países que tú ves en los videos y eso? No vi, creo que utilizamos grafía. Interesante. Resolvime.
Interesante. Por ejemplo, ese concepto, hasta hace algunos años, en emergencia, ahí está llegando uno, en emergencia del Hospital Almenara, yo siempre le decía, pero ¿ustedes por qué no usan grapas? No, me dice, porque en cirugía de emergencia no está indicada las grapas. Estoy hablando hace como 10 años, por ahí, 8 años. Y yo siempre les decía, pero la evidencia te dice que sí puedes usar grapas en emergencia para anastomosis incluso. Y el riesgo de dehiscencia es igual, y la ventaja es que el tiempo operatorio se acorta, y en emergencia tú quieres salir rápido. O sea, entonces ha pasado los años y todo ese grupo que me decía que no, ahora ya usa grapas en emergencia, ¿no? En Almenara. Entonces ahora ya se generalizó el uso de las grapas en el Hospital Almenara. Bienvenido. Así que yo pienso que a veces, por eso traigo estas inquietudes, porque a veces hay escuelas que ya cambiaron por los tiempos operatorios, ¿no? Porque a veces pues, ya la cirugía de por sí es larga, y si tú puedes acortar un tiempo con una línea de grapas, pero te olvidas de eso, ¿no? Lo ideal siempre es ver si ya hay algo nuevo en evidencia que ayude, o que iguale el uso de grapas versus manual, que hay de nuevo en eso, ¿no? Siempre estar claro, viendo qué viene por ahí, ¿no? El tema de la evidencia sí es importante. Como dice el doctor, hasta hace unos años, incluso en ginecología, era totalmente impensable que se iba a poder utilizar una sutura mecánica. Sin embargo, hay ginecólogos en otros países que ya están usando sutura mecánica para hacer las esterectomías totales y simplemente avanzar rápido. Poco a poco se van abriendo esas ventanas para el uso también de la tecnología, ¿no? Bueno, para terminar el concepto de lo que es Tri-Staple, y la tecnología Tri-Staple es una tecnología patentada, tiene 3 pilares importantes que sustenta esta tecnología, ¿no? Una es el disminuir el estrés en el tejido, lo que mencionamos hace un rato, ¿no? El tejido es un tejido vascularizado, es un tejido vivo. Mientras menos estrés le causemos, mientras menos daño, mientras menos manipulación tenga, obviamente la recuperación de ese tejido va a ser la óptima. Entonces, cambian algunas características también de la grapa para disminuir precisamente esta compresión del tejido. No porque el tejido está más comprimido o es comprimido con mayor fuerza, necesariamente la grapa se va a formar de manera adecuada. Es un concepto que se tenía antes y era lo que se quería, básicamente que el tejido esté bien cerrado y bien comprimido, ¿sí? Pero nos olvidamos de la parte biológica, que es en este caso disminuir el estrés en ese tejido para poder evitar quizás hasta hematomas o necrosarlo, o haya una necrosis post-procedimiento, ¿no? Otro de los pilares es la adaptabilidad a los diferentes grosores de tétalo. Precisamente se puso ese grapado escalonado de las diferentes alturas de grapa para poder minimizar, o mejor dicho, mejorar la adaptabilidad de la formación de grapa en los diferentes grosores del tejido, ¿sí? Y también de esta manera también mejorar también el tema del cierre y el tema de la perfusión. Y hablando de perfusión, ese es el otro pilar, el mejorar el tema de la irrigación sanguínea hacia esos tejidos que han sido tratados, ¿no? Mejorar el tema de la perfusión. Un tejido que no está bien irrigado, obviamente no se va a recuperar de manera adecuada, ¿sí? Y también acorta también los tiempos de recuperación, tiempos quirúrgicos y tiempos de recuperación. Entonces, ese es el nuevo concepto, ese es el concepto que cambiamos. Tri-Staple es una marca, es una tecnología que está patentada por Medtronic. ¿Qué conservamos? El cierre de la grapa en B. Eso sí es algo muy importante. El cierre de la grapa en B es un cierre que ha demostrado a lo largo de las décadas ser el cierre que mejores resultados tiene. Sé que hay en el mercado algunas variantes en cuanto a la forma de cierre de la grapa, pero son variantes que la verdad que tienen muy poco tiempo en el mercado, no tienen mucha evidencia ni tampoco han demostrado, más que todo por el tiempo de estancia en el mercado, no han, digamos, los resultados no son muy predecibles a lo largo del tiempo. En cambio, el tema de la cierre de la grapa en B sí es un cierre que ha demostrado a lo largo del tiempo ser la forma óptima. Eso es lo que hemos mantenido en la tecnología Tri-Staple, y hemos añadido el tema del cierre de la grapa o el cierre escalonado de la grapa, ¿sí? 3 alturas de grapa. Entonces,
¿Qué es lo que viene a complementar toda esta tecnología? Hablábamos de mejorar el tema del sistema de cierre, pero vino a complementar algo totalmente diferente, que es el sistema de grapeo inteligente, ¿no? Usábamos normalmente con esta tecnología las grapadoras manuales, ¿sí? Bueno, obviamente todavía hay grapadoras manuales en el mercado, pero ya hace algún tiempo se vino escalando hacia lo que era, yo siempre hago la diferencia entre tecnología manual, tecnología eléctrica y Signal, que es tecnología inteligente. Y ahora vamos a conversar un poco con respecto a por qué la llamamos inteligente, por qué cambia ese concepto. ¿Sí? Bueno, esta es para cirugía mínimamente invasiva, pero en realidad es una plataforma que puede ser utilizada tanto en cirugía abierta como cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva, ¿sí? Es un dispositivo que está diseñado para ser utilizado con una sola mano, proporciona información en tiempo real y también está diseñada ¿para qué? Para poder hacer la línea de grapa mucho más consistente, mejorar el sistema de cierre, ¿sí? Bueno, este es un poquito de cómo está construida la plataforma. Toda la plataforma tiene controles automáticos de todos los sistemas. Esa es una diferencia a comparación de la tecnología motorizada. Yo lo llamo la tecnología con batería, ¿no? Las grapadoras que funcionan con una batería. Las que funcionan con una batería, que son grapadoras eléctricas, son básicamente grapadoras que son impulsadas. El disparo es impulsado por una corriente eléctrica, más no tiene todos los sistemas integrados de manera automática. ¿Sí? La tecnología de Signal tiene una tecnología que es patentada también, que se llama disparo adaptativo. ¿Sí? Este también es tecnología patentada por Medtronic y optimiza el rendimiento del grapado utilizando tecnología de detección de fuerza en el disparo y también mide la compresibilidad de los tejidos al momento del cierre. Ahora lo vamos a ver más a detalle a qué se refiere la tecnología de disparo adaptativo. Y feedback en tiempo real se refiere a que van a recibir información de lo que está pasando con el tejido y lo que está pasando durante el momento de grapeo en una pantalla. Información en tiempo real para que ustedes también puedan tomar decisiones. Ahora también vamos a ver al detalle eso. ¿Sí? ¿A qué se refiere el sistema de disparo adaptativo? Hay una correlación entre el grosor del tejido y la velocidad con la cual se va a hacer el grapeo. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Ustedes van a ver, ahora que veamos la plataforma cómo funciona, vamos a ver en la pantalla, vamos a llamar unos indicadores que tienen unos números del 1 al 3, que le van a indicar de cómo va a iniciar el grapeo, a qué velocidad va a iniciar el grapeo, y lo relaciona con los diferentes grosores de tejido. ¿Sí? Cuando nosotros estamos frente a un tejido promedio, ¿sí? Normalmente la plataforma va a comenzar con una velocidad estándar, una velocidad 1 que le vamos a llamar. ¿Sí? Y tenemos un porcentaje también, ¿qué es lo que va a medir? El porcentaje de grapas mal formadas. Cuando nosotros estamos con una velocidad 1, pero frente a un tejido promedio, ¿sí? O una velocidad lenta, la posibilidad de mala formación de grapas es casi nula, ¿no? Tenemos un tejido promedio, es un tejido bastante delgado, tenemos una velocidad lenta, el porcentaje de grapas mal formadas es casi nulo. Conforme vamos avanzando la velocidad, igual, mientras estemos frente a un tejido, a un grosor de tejido promedio, la posibilidad de mala formación de grapa es casi nula. ¿Qué pasa cuando ya vamos aumentando el grosor del tejido? Cuando vamos aumentando el grosor del tejido, si vamos a una velocidad lenta o media, también vamos a poder obtener un desempeño eficiente. Pero ¿qué pasa cuando ya vamos a una velocidad muy rápida, en un tejido muy grueso? La mala formación de grapas está en un 3%.
Entonces tenemos un 3% de posibilidades que haya una mala formación de grapa cuando estamos frente a una velocidad rápida y a un tejido grueso. ¿Qué sucede cuando estamos frente a un tejido muy grueso? Ahí es en realidad cuando vienen los problemas. Cuando nosotros estamos frente a un tejido muy grueso y la velocidad es muy rápida, tenemos un 25% de probabilidades de mala formación de grapa. O sea, el 25% de las grapas de esa recarga probablemente se malformen. Cuando estamos frente a una velocidad media, va disminuyendo esa posibilidad. Vamos frente a un 8%. Y cuando estamos con una velocidad muy lenta frente a un tejido muy grueso, la mala formación de grapa disminuye solamente a un 4% de probabilidades. Entonces vemos que la correlación velocidad y grosor de tejido es importante. Pero esto normalmente cuando lo hacemos con una grapadora manual, eso normalmente no lo medimos. Eso va a depender de la expertise del cirujano, de la velocidad, de la fuerza que le vaya a imprimir al dispositivo. Ahí, cuando te estaba explicando eso, ya lo hemos hablado, ¿no? De la precompresión, ¿no? Del que cuando tú cierras las dos líneas, ¿verdad? Las dos mandíbulas y esperas, o sea, lo que es, prácticamente estás un poco remedando lo que ahora hace la tecnología inteligente. Exacto. O sea, al esperar, tú estás permitiendo que la grapa se adapte a ese grosor y se acomode, por así decirlo. Ahora, luego viene lo que tú dices, la fuerza. Eso es personal, ¿no? La velocidad con la que tú bajas, a veces la persona no tiene mucha fuerza y va como que de a pocos, como en segmento, o sea, es operador dependiente. Exacto. Y también la velocidad con la que cortas. Entonces, son varios puntos en donde el riesgo de lesionar tejidos es alto. Y ahí, ese porciento es bien alto. Por ejemplo, 25% es bastante. 25% es un riesgo, o sea, de que 1 de cada 4 se te va a abrir. Te podría abrir una anastomosis. Entonces, por eso creo que también esos aparatos han venido a reemplazar un poco lo que cada cual podría hacer, porque ya el tejido, el aparato reconoce el grosor de tejido y acelera o desacelera en función de lo que va encontrando a medida que avanza. Que nosotros no, el ser humano lo va... Y antes, bueno, no sé si tú has llegado a ver, pero hay cirujanos que abren y no esperan nada y entonces después ahí vienen los problemas. Y esa fuerza, y lo vimos creo cuando hicimos la disparada con las grapadoras abiertas, va a depender mucho de la fuerza que le vayamos imprimiendo. O sea, nosotros vamos tratando de vencer la fuerza del tejido. Y llega un momento en que si imprimimos demasiada fuerza, la velocidad con la que vamos a grapar es muy alta, ¿no? Y estamos frente a un tejido muy grueso. Pero eso no lo podemos controlar, es muy difícil de controlar, ¿no? No solamente depende de la experiencia, sino depende a veces hasta de la fuerza y de otras variables que no se controlan. Como dice el doctor, todas esas variables las hemos considerado para poderlas incluir dentro de la tecnología inteligente y mejorar ese desempeño, ¿no? Obviamente las tasas de grapas mal formadas impactan también sobre la línea de grapado. Mientras más grapas mal formadas tenemos dentro de una sola línea, mayor es la probabilidad de que esta fracase, ¿sí? Y obviamente esto viene con mayores complicaciones, ¿sí? Entonces, para resumir un poquito lo del cuadro anterior, la velocidad de grosores de tejido promedio, cuando hablamos de tejidos delgados, la velocidad realmente no impacta mucho, pero cuando estamos frente a tejidos no muy retantes, ¿no? Cuando estamos en tejidos delgados, vasculares, promedio, realmente la velocidad no impacta mucho, ¿sí? ¿Qué pasa con la velocidad de grapado? Conforme el tejido se va haciendo más grueso, la velocidad de grapado sí va a influir, ¿sí? Tejido promedio no hay ningún problema, pero conforme se va aumentando el grosor, sí vamos viendo esa tasa de mala formación. Entonces, y cuando disminuimos esta velocidad de grapado frente a tejidos retantes, obviamente esta tasa disminuye considerablemente. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante el tema de la velocidad.
Algo importante que mencionaba también el otro chico, que es el tema de la compresibilidad del tejido. ¿Sí? No todos los tejidos se comprimen de la misma manera. Por ejemplo, ese tiempo de esperar a que el tejido se distienda, que el tejido se pueda extruir para que se mejore también la formación de la grapa, vamos a decir, si el cirujano no lo tiene muy bien interiorizado, este concepto, y muchas veces se trata de obviar esos pasos, vamos a decir que Signia va a obligar a ese paso previo, ¿sí? Porque si estamos frente a un tejido muy retante y este no va a poder ser grapado, la grapadora va a obligar a que se espere el tiempo, a que ese tejido se extruya, ese tejido se distienda, para poder avanzar con el grapado de manera adecuada. Una consulta, ¿y la grapadora te informa qué tipo de tejido es después? No le informa exactamente el tipo de tejido, pero sí la información que le va a dar usted la puede extrapolar más o menos ante qué tejido está, ¿sí? No exactamente le va a decir el tejido grueso, un tejido medio, pero según el tipo de carga que esté utilizando al momento de comprimir, de cerrar, le va a dar un indicador. Y ahora que se lo demuestre con un tema de los colores de grapa, lo vamos a entender mejor, ¿sí? Claro, ¿no? Porque sería bueno que incluso en las que son tejidos muy gruesos, supongo yo que lo debería identificar en algún parámetro, reforzarlo, ¿no? Porque es cierto que 25 es un valor elevado, pero igual de 100, 4 tienen la posibilidad de más grapado. Eso quiere decir que de 100 pacientitos, 4 se van por ahí a... 25%, 25% es que 25 de 100. 25%. Pues, o sea, de 100, 25 se va a abrir Sí, cuando es muy grande. Probablemente se puedan abrir frente a un tejido muy grueso. Claro, lo que pasa es que o sea, la dehiscencias es multifactorial, ¿no? Claro. Un factor importante obviamente es la línea de grapa o la sutura, el material de sutura que uno use, si es que no son grapas. Pero ya 25% significa que, primero, si lo hiciéramos manual, no con este procedimiento, o si el equipo actuara rápidamente sobre un tejido grueso, el riesgo de cómo cierra la grapa, ¿no? O sea, porque la grapa cuando cierra, igual pasa cuando nos pasa cuando uno queremos engrampar mucho papel y la grapa se te dobla, nos ha pasado a todos, ¿no? O sea, no coge, tú pones menos papel, pues coge todas las hojas y forma muy bien la V al cerrar. Pero coges un paquete de hojas muy grueso y quieres grapar, si la altura de grapa no es muy fuerte, no es muy alta, la grapa ni siquiera lo atraviesa y se deforma en el intento de grapar. Eso mismo pasa en los tejidos. Claro. Es idéntico, entonces va a depender el grosor, como dice, y si tú ya sabes, por ejemplo, un tejido, un recto que fue irradiado por cáncer y tú quieres que tu grapadora atraviese todo eso, o sea, esa grapadora, o sea, nosotros manualmente pues lo forzamos y probablemente lo cerremos, pero cómo cierra cada grapa es impredecible. Este dispositivo lo que va a hacer es, primero, si es demasiado grueso, probablemente se va a detener y va a decir, mira, yo no puedo con este tejido. O sea, esa es la parte inteligente. Sí. Y no va a avanzar. O sea, se va a paralizar y dice, esto no se puede. Que si fueras tú la persona la que toma la decisión, a la fuerza lo forzarías y dañarías todo. E incluso te puedes ir a tu casa, pero eso pues, se puede abrir, ¿no? Esa es la gran diferencia. Así es. Sí, es un poco esa analogía, es buena, incluso cuando, por ejemplo, yo he visto, ¿no? Cuando quiere uno forzar ese grapado, ese paquete de papel, uno hace para que quiera atravesarlo rápido, igual la grapa se deforma. O sea, entonces es más o menos la misma analogía. ¿Cómo funciona este feedback que van a recibir o qué feedback van a recibir en este caso de la grapadora? En primer lugar, lo que van a recibir incluso antes del grapado es la compresibilidad del tejido. ¿Cuán compresible puede ser ese tejido? ¿No? Y esto, como les digo, desde el momento que cerramos la grapa. No vamos a hacer ninguna acción de grapeo ni nada por el estilo, pero ya desde que cerramos la grapa, ahora vamos a ver la información que ustedes van a recibir.
¿qué información van a recibir? Este tipo de información que ya lo vimos anteriormente, ¿no? Frente a un tejido promedio, la medida de la fuerza va a arrancar en zona 1, que es la velocidad promedio. Si el tejido es mucho más grueso, va a ir a una zona 2, que quiere decir que va a partir con una velocidad un poco más lenta. Y si el tejido es muy grueso, vamos a ir a una zona 3, que es la velocidad más lenta del sistema, ¿no? ¿Para qué? Para poder optimizar esa formación de grano. ¿Qué pasa si desde el momento del cierre nosotros, o mejor dicho, el equipo percibe que ese tejido es muy grueso o es poco compresible? Vamos a recibir esta información que nos va a indicar que es un exceso de carga, ¿no? Es un tejido que no es compresible, e incluso ya durante el momento del grapeo, si la cuchilla no puede avanzar, también va a recibir esa información, ¿no? Que es una fuerza excesiva del sistema, tanto en la compresión como en el avance de la cuchilla. Bueno, el tema de las velocidades, para tener una referencia, cuando nosotros partimos de velocidad 1, una carga de 60 milímetros, más o menos el tiempo de disparo van a ser de 5.6 segundos, en una velocidad 2, más o menos 10 segundos, en una velocidad 3 van a ser 20 segundos, el disparo de una carga de 60. Y para correlacionar un poquito con una correlación táctil, nos referimos a la resistencia que pueden sentir con una grapadora manual. En una velocidad 1 tenemos una fuerza realmente baja, una fuerza media y fuerza excesiva frente a un tejido grueso cuando estamos en velocidad 3 o en exceso. Es como si tuviéramos una grapadora que nos cuesta mucho avanzar. Y es más, ahí es donde la velocidad disminuye. También lo vamos a ver cuando hagamos la prueba con el dispositivo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué consideraciones debemos tener cuando tenemos sobre todo la fuerza excesiva? Ver qué tipo de carga o frente a qué tipo de tejido estamos, ¿no? O sea, hay que saber, como decía el doctor, por ejemplo, si estamos frente a un colon irradiado, tenemos que tener esa consideración, ¿no? Frente a qué tipo de tejido estamos. Lo otro es que cuando hagamos el disparo, la zona donde se va a hacer el disparo no tenga obstrucciones, no tenga de repente sutura, no tenga un clip, no haya un disparo de otra grapadora de por medio. Comprimir y esperar, ¿no? Esa es una consideración que también hay que tener. El tema de esperar para hacer el disparo es una práctica. Yo siempre le he dicho que es importante ese tipo de práctica, y saber esperar. Y saber cuándo podríamos tener que esperar cuando nos aparece esta información. Cuando nos aparece esta información que el tejido es muy grueso para que pueda avanzar el disparo, se espera los segundos que tienen que esperarse. Nos ha pasado varias veces en cirugía de que avanzando el disparo se ha detenido frente a un tejido muy grueso, se han esperado unos segundos, se ha vuelto a apretar, ha cambiado la información y pasábamos a una zona 3 y continúa avanzando el dispositivo. Obviamente con una velocidad mucho más lenta, ¿no? ¿Y qué pasa si ya no podemos continuar con el disparo? Obviamente es el cambio de carga, ¿no? Si ya el sistema no nos permite avanzar con el disparo, quiere decir que la carga que estamos utilizando no es la adecuada para ese tejido. Si estamos con una carga de color beige, tendríamos que escalar una carga de color morado, y si estamos con una carga de color morado, escalar una carga de color negro. Bien. Bueno, un poco los controles que ahora lo vamos a ver en la práctica. Todo el sistema tiene controles automáticos, todo el dispositivo es totalmente automático, no hay nada manual que tengamos que hacer. Algo importante que conocer, que lo conozcan ustedes, y esto es parte también del trabajo que tenemos que hacer con el área de enfermería: qué dispositivos son reutilizables y cuáles no. Tenemos dispositivos o componentes que no son esterilizables, en este caso es el mango y el cargador, ¿sí? No son esterilizables, pero son reusables. Esterilizables en autoclave, tenemos la bandeja, tenemos una inserción, una herramienta manual que es para destrabar el sistema cuando este se para, y tenemos los vástagos, ¿sí? Los descartables, que tenemos una interfaz estéril que le llamamos carcasa, que ahora la vamos a ver, y todas las cargas que tienen, o la gama de cargas que tenemos en electrónico, ¿sí? Esto es importante saberlo porque ya hemos tenido varios sistemas de estos que se han ido a la basura. Claro. O sea, por desconocimiento a veces del área de enfermería terminan
descartando este instrumento, ¿no? O terminan descartando estos de acá, que son accesorios bastante costosos del sistema, ¿no? ¿Puedes regresar al Sí, anterior? sí. Ok, no son esterilizables, pero sí son reusables. Reusables, exacto. Estos son componentes reusables y estos son descartables. Los dos primeros son reusables, Los dos primeros son reusables, pero esos no hay que esterilizar. no hay que esterilizar. ¿Y cómo lo introduces al campo operatorio? Por la interfaz estéril. Ah, ya. Este es lo descartable y es la interfaz estéril para esto. Ah, ok. Sí. Para poder manipular el no estéril. Para poder manipular. Ya. Porque toda la parte electrónica está acá, esto no lo podemos esterilizar, Claro. ¿no? Esto también tiene componentes mecánicos. Básicamente el sistema de medición de fuerzas está acá en el vástago, ¿no? Y lo que hace el mango básicamente es procesar la información que el vástago le va a dar. Claro. ¿Sí? Pero es importantísimo saber los componentes de todo el sistema y que ustedes lo conozcan también, ¿no? Y obviamente el área de enfermería. Bueno, ahí está un poco más de la codificación. Lo bueno del sistema es que lo podemos esterilizar en autoclave, es un sistema esterilizado en autoclave. Antes teníamos un sistema que teníamos que esterilizarlo en Sterrat, que es un sistema bastante costoso, ¿sí? Que era este de acá. Vamos a ver esto. Y eso. Listo. No voy más con la parte teórica. Vámonos ya por el tema práctico. ¿Sí? Algo de mencionarles del sistema. Sí, no sé si tienen alguna pregunta, doctor, disculpe. ¿No? He visto que usualmente en servicio de estómago, cuando usan este sistema, refuerzan, ¿no? A veces con sutura, ¿no? Con PDS. Justamente supongo que es porque ellos interpretan que el tejido es grueso y lo refuerzan. Porque he visto que varias veces lo refuerzan. Claro. Sobre todo en manga, dices tú, o en cualquier, aunque sea por cáncer. Como es tanta la irrigación del estómago, cuando hacen una manga ellos lo refuerzan. Sí, pero exacto. Ellos se acostumbraron a hacer eso porque el estómago es súper irrigado y el riesgo de sangrado o de fístulas es alto en la cirugía de manga gástrica, ¿no? Entonces, en otros tejidos diría yo que no es bueno reforzar, pero creo que en estómago sí, porque primero que está bien irrigado y el riesgo de que al sobresuturar le quites la irrigación es bien bajito. Más bien el peligro es de que si no lo haces, te sangre o te fistulice. Creo que es como que una excepción estómago. En recto nosotros nunca suturamos, ¿no? O sea, en general, como queda, ahí queda. No tenemos ese problema, pero estómago siempre ha tenido y por eso lo refuerza. Se ha convertido en una práctica en cirugía bariátrica, sobre todo, sí, metabólica. Sí, ese tema del refuerzo, bueno, en realidad, dentro de las indicaciones del dispositivo, y ahí regreso sobre el tema de los insertos de los productos, no está la recomendación de grafiar, ¿no? No hay indicación, normalmente las grapas deben cerrar de manera adecuada y deben tener o dar la hemostasia del cierre adecuado del tejido. Para ciertos casos, y dependiendo también del tipo de tejido, el tipo de paciente, condición nutricional, una serie de cosas, tenemos grapas reforzadas, ¿no? Unas grapas reforzadas son unas grapas que tienen en la línea de grapeo una lámina de un material que es reabsorbible, más o menos entre 60 y 90 días, que lo que ayuda es precisamente a mejorar el tema de la hemostasia y ayudar a que los tejidos puedan configurarse en ese tiempo, ¿no? Creo que no la tengo ahí, pero es lo que hemos mejorado en cuanto al tema del sistema, ¿no? Para precisamente evitar el tema de rafiar y de cambiar un poco la configuración de la línea de grapeo. Entonces, con ese refuerzo, la configuración de la línea de grapeo queda intacta, pero mejoramos el tema de la hemostasia y del cierre del tejido, ¿sí? Como siempre me gusta hacer un poquito siempre de historia. Antes de pasar a este dispositivo, el tema del grapado electrónico, del grapado como